Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa afectó la imagen del Partido de la Revolución Democrática. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dijo en días pasados que se tomaron decisiones tardías y los responsables de la colusión con el crimen no son las instituciones, sino personas que tienen nombre y apellido. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Amalia García, vocera del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Buenas noches, Amalia. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Cervera Macarius, que tiene. Buenas noches, Amalia. Con gusto de estar aquí con ustedes. El tema Guerrero, por supuesto, un tema muy delicado para la izquierda mexicana y en donde, pues, hubo quien sí asumió responsabilidad y dijo, nos equivocamos, hay un error en todo el diseño y hay quien insiste en, pues, limpiar todos, decir, nosotros no sabíamos, no lo conocíamos, no había ninguna relación ni con Abarca, ni tenemos que ver con el gobernador. Parecería ser que, pues, hay que hacer diferencias importantes en términos de los que están dispuestos a asumir responsabilidad y los que tratan de evadirla, ¿no? Bueno, yo hablo, en el caso del PRD, no solamente decidimos ir a Iguala, que además era el lugar en donde la gente está agraviada, donde la gente está profundamente lastimada, sino ahí decir que pedíamos perdón. Ahora, en la propia dirección del PRD hemos dicho que eso no es suficiente. No es suficiente decir nos hemos equivocado. Y nos hemos equivocado porque se entró en una ruta en la cual no solo el PRD, pero yo me hago cargo y nosotros por el PRD, de postular a quien parecía más popular, a quien era un empresario exitoso, a candidatos externos sin saber ni historias, ni compromisos, ni cómo abrazaban una determinación de hacer buenos gobiernos. Era ganar por ganar. Eso es lo que tiene que terminar en todo el país, no solo en un estado. Eso es lo que tiene que terminar, porque además cuando se gana, entre comillas, en un lugar en donde quien llega es una figura inaceptable, vinculada incluso a grupos delictivos, ¿realmente quién gobierna? No gobierna ni un partido político ni la sociedad, está gobernando la delincuencia. Eso es lo que tiene que pararse. ¿Es un problema de ineptitud, de negligencia, o es un problema de complicidad? Porque parecería impensable que cualquier político que tiene que dar la opinión o la cara ante la opinión pública, pues vaya y digan, yo me voy a aliar con un criminal, pero sí hay elementos de negligencia donde uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que llegaron a este nivel? Yo lo que creo es que en aras de ganar se pregunta quiénes son los más populares, los que pueden llegar el año que entra, por ejemplo, que es una elección intermedia, no es una elección presidencial como la pasada. En esta, como decía Jorge Alcocer, haciendo un recuento de cuántos candidatos postularán los 10 partidos políticos el año que entra para presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, diputados federales. Son alrededor de 24,000 personas compitiendo. Bueno, tiene que haber un mecanismo para que cada partido político garantice que no va a postular al más popular, al externo, que es empresario, que tiene dinero, sino a quien va a garantizar, si es que gana, y finalmente que la gente decida, y si ganamos, qué bueno, y si perdemos, así es la democracia, pero que quien garantice que va a ser un gobierno con los ideales, con los que se fundó el PRD, que es a lo que tenemos que regresar, a nuestras raíces. Este es un golpe tan fuerte para la sociedad, pero también para los partidos políticos, que o se da un golpe de timón y empezamos de nuevo, o de verdad, entonces sí decir pedimos perdón los partidos políticos, el PRD ya lo ha hecho, pues no tendría sentido. Se tiene que dar un golpe de timón a fondo. Al respecto, no es el PRD el único que está en esto, es decir, todos los partidos políticos de una u otra forma han tenido problemas similares. El caso del PRI en Michoacán pues, es terrible. Sí, bueno, el con mismo el día que ocurre el asunto en Iguala es asesinado el secretario general del PAN en Acapulco por sus mismos compañeros. Entonces esto es un problema general. La diferencia aquí que me parece importante es el PRD reconoció que estaba siendo parte del problema y propone empezar a salir de él. Y una cosa que han propuesto es esta de que se verifique bien quiénes son los candidatos. Un trabajo que yo creo que es imposible. Vale la pena hacerlo, pero no se puede cumplir por completo. Y creo que además de eso convendría que el PRD empezara a pensar en proponer cómo vamos a castigar a quien hace las cosas mal, porque ahí es donde tenemos un problema bien serio. Si un gobernador hace las cosas mal, pues no hay ni cómo quitarlo del puesto.
Lo vimos en el caso del señor Aguirre. O sea, la presión logró que el señor renunciara, pero si no hubiera renunciado, ahí se queda. No hay mecanismos legales para controlar. ¿Por qué no aprovechar este momento para que el PRD lance, yo creo que una reforma no política en el sentido electoral, sino política en el sentido de aplicación de la ley? Lo hemos propuesto. Yo creo que aquí el asunto es que todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo. Y cuando digo lo hemos propuesto, quiero decir que desde hace algunos cuantos años, y en la Cámara hemos presentado propuestas para revocación de mandato. En las naciones democráticas existe Pero la no figura. por elección, no por elección. Aquí a lo que me no, refiero yo no. es quién los puede controlar. Si vas a esperar que se voten 2 años, no va a funcionar. Revocación de mandato que pueda ser no en una consulta popular, sino el Congreso. Porque existe, en Estados Unidos es el impeachment. Alguien no está gobernando, pues existe una figura que permite decir, señores, esto es un desastre. Aquí no se está dando resultados, aquí hay ineficacia, aquí hay ineptitud, y entonces revocación de mandato. Y cuando digo esto, insisto, no es a ver en una consulta en la plaza a ver quién quiere, no. Pero además yo creo que es el momento de ir a otras medidas frente a la delincuencia organizada. Yo creo que lo que ha mostrado esta situación terrible, esta tragedia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, también es la fragilidad, por ejemplo, de los municipios, que es la parte más cercana a la población. Y estamos a punto de votar el presupuesto de egresos de la Federación. El día 15 se cumple el plazo para votar el presupuesto. Van millones y millones destinados a seguridad para los municipios. ¿Y a dónde va a ir el dinero para seguridad de los municipios? Armar a las policías municipales. Que son los delincuentes. Que están vinculados ya sea amenazados o están involucrados, como dicen plata o plomo. Tendríamos que poner un alto en el camino y decir, vamos a seguir canalizando desde el Congreso recursos para armar a las policías municipales, o se toma una decisión de fondo y decir, no más dinero para policías municipales, se acaban las policías municipales, y que haya un mando único estado por estado para que no sean amenazados. Sé que en esto habrá polémica. Lo hemos discutido en la Dirección Nacional del PRD y seguramente vamos a presentar una propuesta formal muy rápido en estos días. Y habrá quien diga el municipio libre, se está violentando la soberanía, pero estamos en una situación límite. Estamos en una situación límite. Por lo menos por ahí había que empezar. No más miles de millones de pesos para compra de armas en los municipios, que finalmente, ¿a quién le sirven esas armas? Amalia, éramos muchos y la abuela parió. La verdad es que el PRD enfrentaba de por sí esta elección que viene en el 2015 en condiciones muy inestables, muy dividida, con Morena creciendo, con otros partidos, con otras corrientes. Y después de Ayotzinapa se antoja todavía mucho más difícil la elección de 2015, inclusive ya con divisiones muy claras, muy explícitas, expresadas por los diferentes miembros. ¿Cómo le va a hacer el PRD para enfrentar una elección pues muy complicada de por sí, y ahora con estos eventos? O sea, ¿qué va a hacer en términos ya no solamente de la elección de sus propios candidatos, sino de la cohesión del discurso? ¿Qué va a manejar el PRD? Bueno, yo creo que antes de que se diera esta tragedia, la realidad es que el PRD, que es un partido donde hay debate interno, donde hay polémica, venía de una elección interna donde votaron más de 2 millones de afiliados. No cualquier partido político puede hablar de elecciones internas con más de 2 millones de afiliados votando en urna, supervisada por el Instituto Nacional Electoral y el propio instituto avalando que hubo incidentes menores. En realidad una elección formidable. Más votos que los que están presentes en una elección como la de Uruguay, por ejemplo, o en Honduras o en Costa Rica. Entonces, un partido político que efectivamente habiendo izquierdas con distintos partidos políticos compitiendo, pero un partido político formidable. El reto fundamental es cómo transformar al PRD, puesto que estamos en una situación crítica, para que retome sus raíces. Ese partido vinculado a las causas de la democracia, de la libertad, de la justicia, ese es nuestro reto. Y creo que yendo a una competencia electoral, porque los partidos compiten electoralmente, la prioridad tiene que ser competir ¿para qué? Para ofrecer qué. Y es ahí en donde hay una gran sacudida en el PRD y la propia militancia, esa militancia formidable, sacrificada, que encabeza luchas, es la que está demandando que se dé un cambio de fondo, una refundación, si se me permite la palabra, del PRD,
compitiendo con nuestros ideales y que la gente vote o por Morena o que vote por el PRI o por el PAN o por el PRD, pero nosotros en nuestra obligación hacer un cambio, un giro, porque estamos obligados a ello. Y si no hacemos ese cambio, no tendría sentido que aquellos que somos fundadores, millones fundadores del PRD, siguiéramos en este esfuerzo. Tiene que darse ese cambio de fondo. En eso estamos, por lo menos, en una discusión muy profunda. Y es la coyuntura ideal para hacerlo. Pues dicen crisis tan brutales como esta, que es durísimo, es dolorosísimo. Nadie quisiéramos que esto estuviera sucediendo en el país, pero es también el momento, la oportunidad para decir, vamos a cambiar. Y finalmente los hechos acreditarán si tenemos la capacidad y la decisión o no. Y se nota el contraste entre el PRD reconociendo lo que ha estado haciendo mal y proponiendo esta salida institucional y para crear una forma distinta de relación política, y otros grupos que no han reconocido en absoluto su participación en el mismo proceso, porque cuando se llevó a la gubernatura al señor Aguirre y a la presidencia municipal al señor Abarca, pues todavía estaban los de Morena dentro del PRD, no se habían salido. Y ahora ellos pues parece que no se acuerdan de nada, no reconocen nada, y no solo eso, sino tengo la impresión que hay un uso, no sé cómo decirle, político, electoral de la tragedia, que a mí me parece deleznable. ¿Por qué esta dinámica no se hace más clara también al interior del PRD, quienes están pensando pues hacer lo mismo que está haciendo Morena, pues ya que se vayan yendo, ¿no? Bueno, la verdad es que por lo menos en la reflexión que hemos ido haciendo, yo misma la comparto, es un momento tan crítico que, y lo digo con mucha franqueza, también sale lo peor de cada quien, debiera salir lo mejor. Y entonces se está buscando a ver a quién se le echa la culpa y quién se deslinda de esto. Yo creo que la situación del país es tan grave, tan crítica, que todos tendríamos la obligación de decir, todos nos tenemos que hacer cargo, absolutamente todos, las fuerzas políticas, los poderes económicos, la sociedad. Vamos dándole un giro al país. El país está tocando fondo, porque además la afectación está por todos lados. Efectivamente, uno ve el problema de la inseguridad. Me decía un amigo de Tamaulipas, decía, Amalia, lo de Guerrero es una tragedia. Dice, pero nosotros vivimos eso todos los días desde hace años. 20 años. Pareciera que el país ya nos olvidó y que ya se resignaron a que lo que nos pasa con las Tamaulipas. tragedias, con los muertos, con los secuestros, con lo de San Fernando, como si fuéramos otro planeta y ya nadie se hace cargo de nosotros. Háganse cargo de que también tenemos temor y queremos que las cosas cambien. Y creo que si ve uno región por región, es tan grave que se tienen que tomar decisiones y todos tendríamos que decir, yo asumo que tal vez no hice lo suficiente, o por omisión no participé, o me hice a un lado, o dejé que las cosas se hicieran, y todos tenemos que participar en una gran solución. Yo sé que ahora hablar de pactos es mala palabra. Bueno, pero tenemos que ponernos de acuerdo todos, tenemos que ponernos de acuerdo en ese todos. mismo sentido, hay elecciones en 9 meses, y en elecciones federales, y en el caso de Guerrero, Michoacán también está metido en ese problema, aunque en otra dinámica. ¿Cómo van a organizar elecciones en un estado en esas condiciones? Ahí esta temática que tú planteabas de una especie de modelo de unidad nacional, me parece irresponsable empezar a manejar campañas electorales en Guerrero en donde tienes que descalificar al contrario. Así son las campañas, ¿no? Propones y descalificas al otro. Y en estas condiciones, armar una campaña para gobernador de Guerrero suena no solo difícil, sino me parece hasta irresponsable. Y al mismo tiempo la gente tiene derecho de elegir a sus representantes. El asunto aquí sería qué capacidad se tiene entre las fuerzas políticas y el propio gobierno de la República de darle garantías a la ciudadanía. Porque el gobierno de la República, hay que decirlo también con mucha claridad, ha estado presente en Guerrero por lo menos los últimos 40 años. A propósito de la guerrilla de Lucio Cabañas, de la guerrilla de Genaro Vázquez, a propósito de la gran problemática, si hay un estado donde el gobierno federal no ha salido y ha estado presente, también con el propio ejército, es Guerrero. Y entonces, ahora el reto que tiene el gobierno de la República es cómo garantizar que lo que es su función constitucional
que es enfrentar al crimen organizado, dar garantías frente al crimen organizado, cómo hacer para que se pueda llevar a cabo una elección y a los partidos, por lo menos en el caso del PRD, que le toca hacer una campaña con propuestas sensatas, inteligentes, evitando al máximo la descalificación, porque además eso lo único que genera es más deterioro y más descomposición, y en todo caso defender sus propuestas y que la gente decida, porque tendrán que renovarse los ayuntamientos, el Congreso local y el gobierno del Estado, es decir, todo. Todo, ahí está. Amalia García, pues muy clara el planteamiento. Muchísimas gracias por estar aquí y esperemos pronto tener mejores noticias con respecto a Guerrero. A los jóvenes que Así es, aparezcan. así es. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La economía nacional no repunta y es muy difícil que alcance el 2.7% pronosticado por la Secretaría de Hacienda. Bueno, pues el viernes pasado el INEGI anunció que el indicador global de actividad económica cayó 0.17% en agosto respecto al mes anterior, pese a haber registrado un incremento de 1.29% a tasa anual. En septiembre, el índice de confianza del consumidor aquí en nuestro país cae 2.4% a tasa anual desestacionalizada. El mes anterior, agosto, descendió 8%. Algo pasa, por supuesto, tenemos ahí cifras que nos hablan de un crecimiento económico en el país que se recupera y que en algunas áreas sigue siendo muy importante. Sin embargo, pues para lo que se esperaba del segundo semestre del año, todavía no hay cifras concluyentes que nos digan que esto crece y crece rápido, Ernesto. Sí, la verdad, Esra, el componente más importante del Producto Interno Bruto en términos de la demanda agregada es el consumo privado. Y ese es el que simplemente pues no jala, a pesar de que los predecesores del consumo, que son el empleo formal, que es el salario, que son las remesas, que son las tasas de interés en niveles históricos increíblemente bajos, pues el consumo simplemente no se detona. Al principio del año pues había un elemento fundamental que era la reforma fiscal, que había contraído este poder adquisitivo de las familias del país. La gente tenía desconfianza y simplemente no consumió. En el primer semestre del año el consumo creció apenas 1.4%, pero el consumo formal, llamémosle en tiendas de autoservicio, prácticamente se mantuvo en cero. Todo el mundo tenía la esperanza que después de la aprobación de las reformas y la detonación del gasto público, el consumo privado iba a reaccionar. No ha sido el caso. La verdad es que julio, agosto y también septiembre, desafortunadamente, han tenido pues muy mal comportamiento las ventas en el sector formal, aunque empieza a verse ya un piquito de crecimiento en términos de los bienes duraderos. Las familias mexicanas simplemente dijeron, ya es suficiente de estarnos esperando. Tuvimos récords históricos para ventas en un mes de agosto y en mes de septiembre de automóviles. Las individualizaciones de casas están creciendo de manera muy importante y las ventas de electrodomésticos. Ya le entraron. No sabemos a ciencia cierta si es por un fenómeno de ofertas, porque la verdad es que estamos encontrando unos paquetes crediticios impresionantes en coches, en casas, en electrodomésticos, como no se había tenido tampoco récord histórico en este país, pero a final de cuentas no alcanza a carburar para justificar un crecimiento de 2.7, sigue creciendo entre 1.5, 1.7%, cosa pues que representa el 65% del Producto Interno Bruto. A lo mejor septiembre tiene mejores datos. El único que tenemos hasta ahorita global, están los datos que acaba de comentar Ernesto acerca de ventas de autos y demás. El único dato global que tenemos que salió el día de hoy es el de comercio exterior. Y el comercio exterior, bueno, en la parte de exportaciones sigue creciendo y todo, pero lo interesante es que importaciones crece y las importaciones solamente crecen cuando la gente está gastando, si no, no crecen. Y crecieron probablemente, porque no tenemos todavía el dato desglosado, pero las no petroleras deben haber crecido alrededor de 11%. Eso significa que la economía estaría creciendo durante el mes de septiembre cerca de 3%. Y ese ya es un crecimiento importante que puede compensar un poco el mal dato de agosto, pero aún con eso pues nos deja en un promedio cercano al 2%, 2 y cacho por ciento para este trimestre, que pues para poder llegar a 2.7 tenemos que compensar que el primer semestre del año no fue bueno, entonces no alcanza con este comportamiento, pero creo que el dato de septiembre de comercio exterior es bastante más esperanzador. Hay un elemento adicional que es el gasto público. De acuerdo con las cifras de Hacienda, todavía hasta enero-agosto hay un récord impresionante de gasto que se llama gasto de vengado, que la Secretaría de Hacienda hace el cheque a las diferentes dependencias, que viene creciendo a tasas muy aceleradas, superiores al 20%. En el primer semestre creció más del 35%.
Y eso simplemente no se ha vertido en una mayor inversión pública. Hay un desfase terrible entre que Hacienda emite el cheque y las diferentes dependencias empiezan a ejercer ese dinero en proyectos específicos. O no hay proyectos, o simplemente las arcas de las diferentes dependencias están creciendo, o no tienen el capital humano para que efectivamente esos proyectos se lleven adelante, pero la inversión pública ha sido una decepción terrible en el transcurso de los primeros 7, 8 meses del año. La inversión privada va jalando un poquito mejor, está creciendo a tasas del 2%, tampoco es para hacer fiestas y echar cohetes, una tasa de crecimiento del 2% simplemente no da para justificar un crecimiento de 2.7% este año. Yo creo que lo que le está faltando a las dependencias no es lo de capital humano, los proyectos, lo que les falta es ánimo, les falta valor, porque hay que acordarse que en México hemos ido creando una cosa extraña que llamamos normatividad, que ahora por cualquier cosa que uno firme se le puede aparecer el demonio, y pues muchos, creo yo, no están queriendo firmar las cosas para que no les vaya a pasar algo, y esto pues es negativo para la economía, es decir, en un esfuerzo de evitar corrupción hemos puesto tantas reglas que ahora evitamos todo, incluyendo el gasto, y eso no está bien, habría que averiguar eso. El gobierno sigue diciendo que ellos están gastando, y como dice Ernesto, se refleja en su contabilidad de la Secretaría de Hacienda, pero no se refleja en los datos de INEGI porque aparentemente esto no está llegando al gasto. Incluso los empresarios con los que yo he hablado me dicen que ellos no han visto nada, ¿no? Entonces, sí es muy probable que sea esta falta de valor, ¿no?, de parte de los Y un elemento secretarios. adicional, no hay ninguna duda de que la entidad que más gasta en este país pública es Pemex. Y Pemex desde hace un buen rato viene cambiando su sistema de contratación, de licitaciones, y simplemente todavía no se refleja. Todo el mundo está parado, está esperando precisamente ese gasto después de la aprobación de la reforma energética especialmente, y simplemente no se da. No se da porque se están poniendo de acuerdo en una nueva empresa, pues que ya no va a ser pública, que tiene que tener más características del sector privado y que lo tiene que hacer mucho más fácil, desde luego sin perder la transparencia, para que verdaderamente se detone. Y hablando de Pemex, y por supuesto ahora el tema de petróleo, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero que esta semana pues volvimos a entrar en esta locura de lo que llaman volatilidad, que quiere decir que quién sabe qué va a pasar. Eso es volatilidad. Eso es volatilidad, nadie sabe qué va a pasar. Y de repente el precio del petróleo se derrumba, luego en algunos momentos hay recuperación, pero esto obligó a los propios senadores a decir a los diputados, ¿se acuerdan que el presidente mandó el precio de referencia del petróleo 82, ustedes lo bajaron a 81, pues ya nos vamos a 79, y en una de esas, de aquí a la semana que entra, que lo aprueben diputados, o en esta, más bien tiene que ser en esta semana, bueno, pues lo podrían bajar aún más. El tema petróleo, otra vez depender de este tipo de ingresos, aunque sea para el puro sector público, termina siendo un gran riesgo. Sí, habría que saber cuánto fue lo que se colocó en coberturas para poder hacer un promedio de a cuánto va a estar. Este año no hay problema. Sí, este año de 2015 no debe ser complicado porque el 2014. No, y 2015 tampoco, creo yo, por lo siguiente, el precio del petróleo difícilmente internacional va a bajar por debajo de los $70, porque debajo de ese precio ya no sale el negocio para mucho del que se llama petróleo no convencional, y entonces dejarían de producir y regresa el precio hacia arriba. Entonces, digamos que 70 es el piso. Si se logró hacer una cobertura en arribita de $80 para la mitad de la producción, pues eso te permite pensar en que vas a estar vendiendo 75, 76 dólares en el peor de los casos. Así que yo no me preocuparía tanto por el año próximo, pero sí debe estar ya ahorita perfectamente claro que el petróleo no va a ser el mecanismo de financiamiento del gobierno y que la reforma energética no tiene nada que ver con la producción de petróleo. Su objetivo, lo hemos discutido aquí muchas veces, es que podamos tener un abasto de energía a buen precio y buena calidad en el país, y esto es fundamentalmente gas y electricidad, no petróleo. Ahora, supongo que estás hablando, Macario, del 2018, porque en el corto plazo los ingresos petroleros siguen representando 35% de los ingresos del gobierno. Y para el 2015 ese va a ser el caso. Supongamos que el precio del petróleo está bien, 75, 76, y el volumen, APA, sigue cayendo de manera consistente. Esto de la reforma energética va a tardar en que Pemex produzca más, en que las nuevas empresas entren realmente a la parte de producción. Y yo veo luz al final del túnel hacia 2017, 2018 en materia de volumen de producción de petróleo. Le vamos a llegar a los 2.4 millones de barriles producidos diariamente.
en una buena cantidad de años, porque estamos lejos todavía de ese parámetro. De hecho, lo que estimaban es que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles para el fin de sexenio. Si llegamos a 2.5 para final de sexenio, hay que hacer fiesta, ¿no? Y esto implica necesariamente la necesidad, pues, de armar otra reforma fiscal, porque aquí no hay cuentos, es como lo que sucedió el día de ayer, el de antier, en donde se decía, vamos a bajarle el precio, pues ya no le podemos mover al dólar, porque habíamos puesto el dólar en 13 a 13.40, ya no se puede. Y ya no se puede endeudar más, ya no hay de dónde. Entonces hay que, pues, recortar 8,000 millones de pesos. Bueno, dicen, es un poquito menos de lo que el propio presidente había lanzado. El problema es que tus márgenes de maniobra se te van cerrando y mientras no tengas un ingreso constante y la posibilidad real de financiarlo, estamos metidos en ese problema de entrar en el déficit y en problemas serios de manejo. No solamente se van cerrando los márgenes, Ezra, se van haciendo más peligrosos. Porque tú no puedes decir por decreto el tipo de cambio va a ser 13.40. ¿Y si no pega? No, lo más probable es que no pegue, que sea 12.90 o 13 pesos por dólar y te vas a quedar sin 50 centavos por cada dólar que hayas exportado de petróleo. Eso, bueno, les va necesariamente a pegar en el transcurso del año que entra. Nos tenemos que acostumbrar que el tipo de cambio es una proyección, no una definición del gobierno. Y eso es muy importante. Yo creo que hay una solución más o menos rápida para el problema fiscal que deberíamos ir considerando y es reducirle el dinero que mandamos a los estados. Los estados se llevan el 40% del gasto del gobierno y no los podemos vigilar. Entonces, ¿por qué no les mandamos la mitad? ¿No? Hasta que podamos vigilar. Y la otra mitad, que seguramente la necesitan, pues que entonces en términos de reforma fiscal, comienzan a cobrar impuestos estatales. Y de esa manera entremos en un esquema mucho más racional de manejo del gasto en el país, donde, bueno, el tema de gobernadores ya lo hemos tratado, es simplemente un área en donde no hay ni idea de lo que se gastan, cómo se gastan, ni cómo se endeudan, que es la otra parte. La reforma fiscal que muy probablemente vamos a necesitar y que se va a discutir después de la elección, antes nadie va a discutir eso, debe incluir sin duda esa parte, no nada más cómo nos van a cobrar más impuestos y si el IVA debe utilizarse general o no, sino cuánto se va a gastar y quién, porque si le vamos a seguir mandando a los gobernadores esta cantidad de dinero sin vigilancia, pues la verdad que le cobren a otro güey, pues ya estuvo bueno. Esto ya nos cansamos, ¿no? Y eso que Macario le gusta pagar impuestos. Nada más con que cobren el predial. O sea, tenemos el predial más bajo comparado con cualquier país de la OCDE y con la mayor parte de las economías emergentes. No llegamos ni a 0.5% del PIB. El promedio de las economías emergentes está en 2% del PIB. Allá hay 1,5 puntos que verdaderamente sería aire para los pulmones de las finanzas públicas de este país. Y se trata, pues, de eso, de hacerlo efectivo y de a ver cómo le hacen para evitar que se sigan clavando el dinero por ahí en los distintos estados. Vámonos a una pausa y vamos a platicar dos elecciones este fin de semana pasado, Brasil y Uruguay, resultados diferentes, resultados que tienen que ver con la manera en la que el continente latinoamericano, pues, sigue avanzando. Esto es Dinero y Poder. Dilma Rousseff fue reelecta presidenta de Brasil. La diferencia con Aécio Neves, el candidato socialdemócrata, fue de casi 3 puntos porcentuales, la más cerrada registrada en unas elecciones presidenciales desde el fin de la dictadura brasileña allá en el 85. Según los resultados, los estados del norte y noreste, más pobres y atrasados, votaron en bloque a favor de Rousseff. Los estados del sur, más ricos e industrializados, con una población con más recursos, prefirieron la opción Neves. En tanto, en Uruguay, habrá una segunda vuelta luego de que ninguno de los candidatos del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, y del Partido Blanco, el Partido Nacional, Luis Lacalle, logró más del 50% de los votos. Dos esquemas de elección que tienen que ver con esta definición de lo que han sido gobiernos de izquierda, y de izquierda, llamémosle así, moderna, en el caso tanto de Brasil, con Tabaré Vázquez, con lo que, bueno, Tabaré en su momento como tal y con Mújica ahora, y también en el caso brasileño, en donde Dilma Rousseff pues consigue establecer, digamos, o darle continuidad al modelo original, que pues fue la gran transformación que hizo Brasil hace unos cuantos años. Y en ese sentido, pues parecería ser que hay todavía capacidad para esta izquierda de encontrar salidas a pesar del desgaste, como es el caso de Brasil. Sí, el asunto de Brasil es bastante más complicado de lo que parece. La señora Dilma Rousseff lo primero que hizo cuando pues hizo su discurso de victoria fue agradecerle a Lula, porque pues fue Lula el que le permitió ganar. Él tiene el control de la maquinaria y él había tenido durante sus 8 años de gobierno,
10 años de gobierno, la fuerza suficiente para ir construyendo un estado de bienestar en un país que no tiene cómo sostener un estado de bienestar, y es el problema que tienen. Si uno ve el mapa de la votación, es interesantísimo. Todos los estados de Brasil en donde el gasto social a través de los programas de entregar dinero cubren más del 25% de la población, son los estados en donde ganó la señora Rousseff, y en donde la cobertura es inferior al 25%, ganó Neves, lo cual quiere decir que hay una mitad de Brasil que paga impuestos y hay otra mitad que se los gasta, y la que gasta ganó, lo cual quiere decir que es bien difícil para la señora Rousseff tomar medidas ahora, digamos, económicamente razonables. Está presionada políticamente a seguir gastando un dinero que no tiene. La velocidad a la que incrementaron el salario mínimo en Brasil, y lo comento porque se ha usado como referencia para México, ha puesto a Brasil en una condición de incompetitividad brutal. No hay manera que Brasil compita con el resto del mundo en producción porque sus costos son altísimos. Les cuesta 30% más hacer un automóvil en Brasil de lo que nos cuesta a nosotros. Entonces Brasil no tiene cómo generar riqueza. Su única fuente de ingreso importante con el resto del mundo es la exportación de bienes básicos que le vendía a China, hierro, soya. China no está comprando, entonces Brasil va a tener años muy complicados, y creo que pues aquí Neves tuvo la suerte de no ganar, porque los próximos años van a ser difíciles y el que esté en la presidencia va a cosechar el golpe, y pues les tocará a la señora, ¿no? Están, de alguna manera, la votación también refleja el no. El no está pues concentrado en las zonas urbanas, grandotas, industriales de Brasil, que están viendo un modelo que se agotó y que está cayendo en desbalances realmente muy importantes. Este círculo vicioso de tener déficits fiscales crecientes, con una deuda verdaderamente explosiva, ya se tradujo evidentemente en una inflación acompañada por la parte salarial realmente importante. Están teniendo un déficit con el sector externo, importaciones y exportaciones, verdaderamente bestial, y entonces tienes desbalance fiscal, tienes desbalance externo y además tienes un desbalance interno privado, empresas, pero sobre todo familias sobreendeudadas. Es un cóctel molotov que ya vivimos en México en el 76, en el 81, en el 87 y en el 95. De regreso a los 80. De regreso. ¿En qué van a acabar? Pues van a acabar en una macro devaluación otra vez para volver a ganar un poquito de competitividad, y una devaluación lo que te hace, pues sí, es ser más competitivo, pero te aumenta la pobreza brutalmente y te baja de facto los salarios de los brasileños. De hecho, lo que va a hacer este fenómeno es regresar a Brasil a donde debería estar. Es decir, lo que han estado haciendo de que han bajado la pobreza y aumentado los salarios es ficticio, porque lo están haciendo contra los equilibrios económicos. Uno sí puede aumentar salarios sin ninguna dificultad si no te preocupa que a los 3 años tengas que regresarte por debajo de como estabas originalmente, para que en promedio sea lo mismo. Eso es lo que está haciendo Brasil, y le va a costar mucho. Ahora, y no han acabado, ¿eh? En materia de déficit fiscal todavía le quedan las Olimpiadas y le quedan unos boquetes tremendos. Y olvídate de las manufacturas. Brasil no ha sido un país por excelencia manufacturero, salvo en sectores muy específicos como el aeronáutico. No tienen una industria verdaderamente competitiva, ni con China, ni con México, ni con muchas otras economías emergentes. El problema de fondo es que también Petrobras está hecho pinole, y están teniendo problemas muy serios en términos de desequilibrios de la propia empresa que pues, los sacó adelante durante una buena cantidad de años. Ahora, si tenemos que hacer paralelo entre Pemex y Petrobras, bueno, allá de una vez. Ahí está. Lo que va a suceder, decían algunos analistas, es que es muy probable que se tenga que generar una especie, no digo de gobierno de unidad nacional, pero sí de tratar de incorporar a aquellos sectores, fundamentalmente estos altamente productivos, al propio proyecto, porque si no, las cifras, decían ellos mismos, no les van a cuadrar. Como lo hizo Lula. Como lo hizo Lula en algún momento determinado. Lo que pasa es que eran condiciones totalmente diferentes que las que ahora tienes. Y tienes el otro ejemplo de un país muy chico, sin duda alguna, Uruguay, pero que digamos que la gran apuesta del sector de la izquierda uruguaya, del Frente Amplio, ha sido el mantener los equilibrios económicos. Uruguay sigue siendo el gran refugio de capitales, tanto de Argentina como de Brasil, precisamente por este tipo de estabilidad, y eso es algo que con una política de izquierda de apoyar sectores populares, se han mantenido en una, con una fortaleza macroeconómica que les permite avanzar, y que bueno, quién sabe qué pasa en la segunda vuelta, pero todo apuntaría a que el Frente Amplio ha tenido una visión, estos exguerrilleros ahora convertidos en dirigentes, con mayor capacidad
por lo menos de lo que se ve en Brasil, frente a esta pues, demanda social que la quieres cubrir, pues básicamente con cosas relativamente fáciles, ¿no? En Brasil se supone que esta idea de tener el gobierno de unidad o algo parecido, más bien se va en el sentido de quién va a estar en la Secretaría del Tesoro, Finanzas o Hacienda, no sé cómo se llama ya. El señor que estaba, el señor Manteña, ya se va y lo tienen que sustituir con alguien, y esto es clave para que pueda funcionar el gobierno los próximos años, no sé a quién pongan. Se supone que Lula va a ser determinante en esto. Hay que acordarse que Lula cosechó los 2 gobiernos de reformas que hizo Fernando Enrique Cardoso. Lula ya no reformó, Lula fue un gran vendedor y convenció al mundo de que era exitosísimo, y se fue agotando todo lo que se había hecho bueno, incluyendo Petrobras. Incluso las medidas que se toman en Petrobras con Lula son muy negativas, pero bueno, así fue. El caso de Uruguay, para que los amigos del auditorio tengan una idea, entre Iztapalapa, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza representan Uruguay en términos de población. Poquito más de 3,5 millones de personas. Es un país muy pequeño que está muy cerquita de Buenos Aires. Para sobrevivir los argentinos al drama que tienen con la señora Kirchner, han movido dinero a Uruguay y con eso alcanza. El día que se regresen a Argentina, Uruguay sufrirá. Mientras, pues la van llevando a Uruguay, puede manejarse de esta manera. La gran virtud, aparentemente, del señor presidente de Uruguay es que es una persona muy honesta, es muy reconocido por eso. No sé cómo son los demás que trabajan con él, porque pues hemos conocido gente que es honesta y sus amigos, ¿no? ¿verdad? Ahora, a final de cuentas, Uruguay también sobrevive no solamente por la cantidad de dinero que invierten los argentinos, que han sacado su lana precisamente de su país, sino de la producción ganadera específicamente. No tienen mucha más industria con la cual competir. Y el turismo evidentemente, es una parte importante, pero no te da para la cantidad de población con esas 2 industrias específicamente. A lo mejor el parámetro de comparación pues es Chile. Chile es de los países que mejor han podido transitar, ya no con la comparación tradicional que hemos hecho desde los 60 a la fecha, sino lo que ha hecho recientemente la izquierda de Chile ha sido un comportamiento increíblemente más responsable en términos de los desequilibrios grandototes que se muestran en Brasil o que se muestran en Argentina o en el propio Uruguay. Lo han mantenido bajo control, no han tenido la dinámica de crecimiento que todo el mundo esperaba y sí les ha aumentado la pobreza, igual que todos los países del mundo. La crisis del 2008-2009 le pegó a los países industrializados, a las economías emergentes y a las economías más fregadas. No, nomás un detallito, tiene razón Ernesto, en la izquierda de Chile, salvo que a partir de este último gobierno las cosas ya empezaron a cambiar y se ha empezado a deteriorar el modelo económico chileno con este nueva presidencia, la señora Bachelet. La primera vez fue más o menos ordenada, no tanto, pero en esta segunda sí está siendo menos ordenada y creo que esto puede ser complicado en el futuro próximo. Ya hay preocupación en Chile, se le está cayendo demasiado rápido el crecimiento. Es que, ¿no? perdón, nada más, es que hay que entender que de alguna manera las presiones sociales que en un momento determinado las puedes controlar frente a pues, esta idea de cambio y la transformación, llega un momento en donde tu juego político, la idea de mantenerte en el poder y de tener grupos que demandan cosas, te hace que termines rebasando esta idea de que hay que mantener los equilibrios. Y ese es el gran dilema del juego político, hasta dónde tienes posibilidad. Estiras la liga sin que se rompa. Exactamente, de generar riqueza que finalmente se pueda trasladar a la mayoría de la población y hasta qué punto simplemente pues, estás cediendo a presiones que eventualmente pues, tendrás que pagar la cuenta sin tener dinero para ello, ¿no? Simplemente no puedes inventar riqueza, no hay riqueza ficticia. Si vemos específicamente también de qué depende la capacidad exportadora de Chile, pues también son cosas naturales. El 60% es cobre y vinos. No tienen mucho más para competir. Mariscos también son buenos. Bueno, pues sí, pero no digo, alcanza. o sea, en el mercado mundial de las manufacturas, el único país latinoamericano que verdaderamente compite se llama México. Así es. No hay más. Los demás tienen una cantidad de recursos naturales envidiable. Eso sí hay que reconocer que los brasileños están sobredotados en agua, por ejemplo. Sí. Lo que pasa en 3 segundos de agua en el Amazonas sirve para abastecer un año la Ciudad de México. Esos son recursos naturales, pero la capacidad de transformación y de competir en manufacturas nada más está hoy por hoy y hacia adelante en un país. Y finalmente, nada más para concluir el tema que mencionaba Macario de China, países que como Brasil fundamentalmente, incluso Argentina, que estuvieron pensando en la idea de que China seguiría creciendo. Hoy parece que hasta los datos que presenta la economía china, dizque del 7%, no cuadran. No cuadran, deben andar pero por el no cuadran 4%. como los contadores. Y eso sería, digamos, una parte fundamental para entender, pues,
el riesgo de montarse en ese tipo de proyectos. El caso mexicano, en donde andamos, y esa es la gran apuesta, montarse más que nada en el propio desarrollo norteamericano y poderles vender a la economía más poderosa del mundo. Pues ¿no? sí, ¿para qué anda uno buscando en otro lado? Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes. La Reserva Federal, pues finalmente el día de ayer llegó a conclusiones con respecto al crecimiento y al problema de la inflación allá en los Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder. El día de ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció el fin del programa de ayuda al crédito. El objetivo fue durante todo este tiempo inyectar liquidez para hacer presión, mantener las tasas de interés en el suelo y evitar de esta manera una deflación y una mayor recesión. La recuperación económica, que parece confirmarse en la Unión Americana, hace que esta herramienta sea ahora menos útil. Su economía, la norteamericana, sigue creciendo y los mercados se mantienen estables. Los reguladores de la Fed dicen que, bueno, pues ahí están los mensajes, ¿no? Al ratito, ¿no? El tema de tasas de interés, olvidémoslo, el gran temor, la deflación, una economía norteamericana que se espera, cuando aparezca el dato del PIB, crece un crecimiento, pues, enorme para una economía de esta naturaleza y datos buenos para México en una situación muy rara, una Europa pues parada con el gran temor de que esto caiga otra vez en una recesión, China creciendo, decíamos, pues muy bajo en términos de su capacidad, todo un clima, digamos, a nivel mundial de falta de estímulos para crecer y la economía norteamericana como si nada pasara, Macario. Sí, lo que ocurre en Estados Unidos es un movimiento distinto al de los demás, como ha sido frecuente, esto se nos olvida, pero Estados Unidos ha sido el gran motor de la economía mundial desde el fin de la Primera Guerra Mundial en adelante, y esto ocurre porque pues, es un país inmenso, se nos olvida el tamaño, es del mismo tamaño que toda Europa, y esto le permite tener una dinámica impresionante. Hablamos hace un momento sobre los grandes recursos naturales de Brasil, bueno, pues Estados Unidos anda más o menos igual, les tiene un montón de cosas. Y lo que les estaba faltando era ánimo, la verdad estaban destruidos, digamos, emotivamente desde la gran recesión, pero ya el dato de confianza del consumidor, el último dato creo que fue agosto, septiembre fue el último, ya es altísimo, la recuperación fue inmensa. Comentaba yo hace rato sobre las exportaciones de México y esas exportaciones están creciendo a doble dígito otra vez, eso significa que en Estados Unidos están creciendo al menos 3%, por si no, no nos comprarían tanto. Entonces creo que hay una dinámica muy importante. Efectivamente, China va a tener una desaceleración continua. Yo insisto que no creo que estén creciendo arriba de 7. Yo creo que hay que pensar que China de aquí al fin de la década va a ir bajando hasta probablemente llegar a 2 o 3% de crecimiento anual. Probablemente después pueda recuperarse, no lo sabemos, pero está siguiendo el mismo proceso que Japón y Corea tuvieron que seguir para rebalancear el crecimiento después de décadas de invertir muchísimo, se distorsiona la economía, hay que promover el consumo de la gente y esto hace que se caiga el crecimiento y creo que en eso está China. Entonces sí, el camino ahorita Estados Unidos hay que jugar con ellos, ¿no? Ahora, todo el mundo dice, bueno, ¿y de dónde sacaron los estadounidenses esta capacidad para crecer después de esta enorme recesión que tuvieron en 2008 y 2009 y que contaminó al mundo entero? Bueno, evidentemente está todo este empuje tecnológico que tiene la economía estadounidense y que no lo ha perdido durante estos años, pero en los últimos años también ha recuperado y se ha reinventado una capacidad manufacturera que esa sí la habían dejado de lado durante los últimos 15 años. Muchísimos procesos manufactureros que se hacían en los Estados Unidos se fueron a economías emergentes. Hoy los están recuperando. ¿Por qué? Porque son increíblemente eficientes en el costo de la energía para sus empresas. El costo de la energía está 40% por abajo de cualquier parámetro internacional y eso evidentemente, pues cuando uno ve la típica producción manufacturera, la mano de obra te pesa 10%, la energía te pesa 20%. Si tú eres eficiente en ese 20%, 40% por abajo del resto del mundo, pues te vale gorro los salarios. Y eso te permite, por un lado, crecer y tener un impacto inflacionario bajísimo. Veía un estudio sobre costos de energía eléctrica, no en empresas, a nivel residencial, en distintos lugares. Si alguien ve su recibo de luz de México y lo compara con lo que puede tener una casa de enorme Nueva en York, exactamente, pues sí, es a la mitad
a la mitad. prácticamente como tal, ¿no? Yo creo que aquí hay una cosa que vale la pena complementar a lo que acaba de decir Ernesto, que es totalmente cierto, y es que si Estados Unidos tiene esta energía barata y esta capacidad tecnológica, lo que le hace falta es una mano de obra calificada a buen precio, y esa la tenemos aquí. Y esto es bien importante porque cuando China entra a la OMC en 2001, se mueve la producción que ya se había movido a México, se mueve hacia China, y fue el golpazo que recibimos que nos impidió crecer el resto de esa década. Ahora tenemos la oportunidad contraria. China entra en problemas a partir de la gran recesión de 2009, no ha podido salir de ellos, y empiezan a moverse de regreso las empresas estadounidenses, que pueden mover una parte allá y otra parte hacia México. Y esta parte de México, para funcionar, lo que requerimos es ser un poquito más eficientes en energía, no en el sentido de que la vayamos a producir, sino a traerla de allá para acá. Ahorita Sí, claro. es lo más rápido Y para que eso podemos son los hacer. ductos y demás. Exacto. Y de hecho ya nos ha bajado significativamente el costo de importaciones de energía los últimos meses por la caída en el precio del gas que estamos importando, ya lo estamos trayendo un poco más de allá. Si podemos sumarle a eso la capacidad que tienen claramente nuestros trabajadores mexicanos, creo que podemos construir una economía muy sólida entre Estados Unidos y México, que puede ser pues, el motor del mundo para los próximos años. Ahora, desde el punto de vista estrictamente macroeconómico, pues la verdad de las cosas es que se ven razonablemente bien en los Estados Unidos. Sí. Redujeron sus déficits. Claro, su fiscal, el externo lo corrigieron, el privado no tienen tantas broncas. Y déjame decirte una cosa, hay como un empuje generalizado para decirle a los Estados Unidos, no pares el programa de apoyo porque le vas a pegar más a Europa, o no subas tus tasas de interés. ¿Cuándo Estados Unidos se ha preocupado por económicamente salvar a otro? Alguien. Si Estados Unidos va a todo y lo que requiere es una subida de tasas de intereses a mediados del año que entra, lo van a hacer. Y si ahorita se para su programa monetario porque ya tiene un exceso de liquidez en su economía, lo van a parar. Como lo haría cualquier país. Como lo haría cualquier país. Lo que pasa es que no les importa en lo absoluto lo que pase con la producción industrial de Alemania. Así es, lo que pasa es que pues, lo que tienes aquí es una economía que sabe, que está consciente de que sus movimientos terminan afectando al resto del mundo. Y en función de eso trabajan. El grave problema, la discusión permanente que se da ahí es cuándo subes tasas de interés, cuando tengas algún indicio de que la inflación ya te está repuntando o te adelantas. Hasta ahora simplemente todo ha sido puros ¿cómo me dicen? Pues llamaradas de petate, ¿no? Ay, que ahí viene, o ahí viene el lobo, llevamos un año con esto y las tasas de interés siguen en cero, y yo creo que dadas las condiciones de los niveles de inflación en Estados Unidos, todavía te va a dar como para otros 10, 12 meses, un año para volver a empezar a ver que podrían empezar a subir tasas. Es posible porque esto también te ayuda a mantener el déficit del gobierno bajo control, tus pagos de interés son más bajos. La única preocupación que yo creo que sí vale la pena empezar a tener sobre el comportamiento de Estados Unidos y su gasto es que para reducir el déficit hicieron reducciones muy serias en materia de defensa. Y eso sí es muy importante para el resto del mundo y sobre todo para nosotros, porque Estados Unidos es quien permite que haya un comercio internacional estable. Esto es complicado a veces de entender, pero la única forma de que uno tenga un comportamiento internacional comercial estable es que haya una única nación que controla el planeta en términos de seguridad. Así funcionó a fines del 19 y principios del 20 con el Reino Unido, y así ha funcionado en los últimos años con Estados Unidos. Si tú no tienes esto, se te complican mucho las cosas. Ha empezado a haber un desajuste geopolítico muy serio en todo el mundo, y no conviene que en este momento Estados Unidos sea un país débil. Entonces, ojalá pudieran ellos empezar a corregir su gasto para empezar a gastar más en defensa, sin que eso pues los meta otra vez en desequilibrios muy, muy graves. Ahora sí me sorprendiste con el argumento. Yo creo que antes que eso están utilizando otros elementos económicos, por ejemplo, el precio del petróleo. Estados Unidos es de los grandes productores, pero no es el productor más importante del mundo, pero no exportador. En el momento que abre la llave Estados Unidos, el precio del petróleo se derrumba, afectando fuertemente a Rusia, porque Rusia sí depende enormemente de los ingresos petroleros. Y antes que armar, bueno, quién sabe qué vaya a pasar con las próximas elecciones en los Estados Unidos. No creo que en la administración Obama vayan a aventarse el boleto de aumentar el gasto militar y irse hacia claramente han perdido terreno en la parte de dominancia. Pero no hay duda. Es que sí es un problema complicado a nivel internacional. Tienes problemas en toda la zona de Medio Oriente que son muy complicados, y tienes muchos problemas con China que no se van a resolver gastando menos. Por eso es importante. Ahora, el caso para México es muy, muy claro. El hecho es que si esta economía norteamericana el próximo año, digamos,
sigue en estos niveles de crecimiento, el potencial de crecimiento de la industria de exportación mexicana puede ser enorme, o sea, la gran apuesta. De eso a que el mercado interno pueda crecer, etcétera, ese es otro boleto, pero la gran apuesta está allí. Yo lo pondría bien claro, el crecimiento de México promedio de los últimos 75 años ha sido 2% anual. Y con lo que hicimos, estamos moviendo el crecimiento potencial del país al 6%. Esto no significa que vayamos a crecer 6, es que no cuentas la financiera igual que yo, por eso tú le das un poquito menos, pero pónganlo entre 5 y 6 para no discutir. Ahora sí que hasta no ver, no creer. Sí, el problema aquí importante es si lo vamos a alcanzar. Si lo que tenemos ahorita es más oportunidad, pero lograr esa oportunidad no se da solita, o sea, si no nos ponemos a trabajar en serio, no se logra. Y hay que resolverlos de largo plazo. Inseguridad, porque a final de cuentas eso te va a seguir estorbando, y corrupción. Es eso y el hecho real de que pues, la economía mexicana, como ya lo mencionábamos al principio del programa, pues tendría que estar creciendo en un modelo de redistribución de ingreso y de controles que pues simplemente hasta ahora no funciona, ¿no? Y ese es el gran sueño del futuro. Buenas noches, Cervera, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.